Algunos lo llaman historieta. En España lo denominan tebeo, pero en todo el mundo se lo conoce como cómic. Aquí, en Mundo Geografía, te contaremos la historia del cómic, quién es su inventor, cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo. También develaremos si existen o no cómics de diversos temas e incluso si los hay de geografía. Si buscamos ser precisos, el origen de los cómics se remonta a miles de años atrás, desde que el ser humano sintió la necesidad de dibujar para poder explicar una historia, una aventura, un acontecimiento o una leyenda. Posiblemente hace 14.000 años un viejo cazador pintaba en el fondo de la cueva, alumbrado por el fuego de una hoguera, una secuencia de caza para plasmar sus aventuras hacia las nuevas generaciones. Este fue el primero de una larga historia. Aunque las pinturas egipcias, las vasijas griegas, los frescos romanos, las pinturas eclesiásticas y los manuscritos medievales no se consideran historietas como tal, y tuvimos que esperar a la sátira social y política para encontrarnos con los antecedentes reconocibles del cómic. Al principio no son más que meras caricaturas o dibujos para ilustrar una historia o pequeñas narraciones sin solución de continuidad. Pero en el año 1809 aparece Thomas Rowlandson, un caricaturista inglés considerado como el inventor del cómic, y publica Los viajes del Dr. Syntax, la primera aventura seriada de la historia en tener resonancia. En esa época también hacen su aparición los bocadillos parlantes o globos, esos círculos u óvalos, aunque también poseen otras formas, donde se añadían los diálogos o pensamientos de los personajes dentro de la historieta. La primera novela gráfica se publica en Suiza. Inspirada también en Rowlandson y animada por Goethe, el suizo Rudolf Töpfer, también considerado como el padre de la historieta moderna, publica en 1837 Las aventuras de Obadiah Oldbuck, un libro de 40 páginas con varios dibujos y textos al pie de las mismas. En 1859, el poeta y artista alemán Wilhelm Busch publica las primeras caricaturas en un periódico, el Fliegende Blatter, y una famosa historieta titulada Max und Moritz. En 1867 aparece Alice Loper, el primer personaje de historieta inglés, creado por Charles Ross. Ali es un vagabundo, sin trabajo ni ocupación, un hombre de mediana edad, pelirrojo, calvo, con una gran nariz a menudo roja por la bebida, vestido a la manera burguesa, pero con ropajes desgastados de dudoso gusto, y habitualmente tenía un sombrero de copa apoyado y un excéntrico paraguas. Su popularidad fue tal que hizo que Alice Loper se convirtiera en uno de los primeros personajes de cómic que traspasó las fronteras del medio para invadir otros ámbitos. Fue un modelo publicitario para diversas marcas de productos, tuvo numerosas adaptaciones escénicas locales, teatro, pantomimas, linternas mágicas, se realizaron media docena de canciones en su honor, tuvo 3 adaptaciones cinematográficas distintas en formato de cortometraje, en 1898, 1900 y 1921, y además se elaboraron multitud de objetos de mercadeo, tales como figuras, juguetes o caretas. Sin embargo, según los cánones, el primer cómic moderno publicado en el mundo fue The Yellow Kid, el chico amarillo, el 16 de febrero de 1896 en el diario The World de Nueva York, Estados Unidos. Dicho cómic es recordado por ser el primero en utilizar esos globos o bocadillos de los que hablamos para contener el diálogo de los personajes, aunque el protagonista usualmente se comunicaba a través de frases que aparecían impresas en su camisa. A este personaje se le atribuye también el nombre de prensa amarilla, término que se asocia a aquel tipo de publicaciones cuyas noticias favoritas y más frecuentes están relacionadas con crímenes, robos, escándalos o desgracias familiares. Además suelen presentar la información haciendo hincapié en los aspectos negativos, magnificándolos y exagerándolos, acompañándolos de fotos lo más llamativas y siniestras posibles. Pese a ello, The Yellow Kid no fue la primera publicación que se incluyó en un diario americano, puesto que, en el año 1754, Benjamin Franklin ya había publicado en uno de ellos una serpiente con la cabeza cortada, acompañada de las palabras «Únete o muere», «Join or die», con la sana intención de amenazar a las colonias, aunque desde luego no era una tira cómica. El 12 de diciembre de 1897, el alemán, radicado en Estados Unidos, Rudolf Dirks, publica en The New York Journal
lo que se considera la primera historieta publicada en forma de tira cómica. The Katzenjammer Kids, o Pim Pam Pum en castellano, sobre dos niños revoltosos y su madre, Mamá Katzenjammer. Poco después, en 1889, se publica la primera historieta de Francia, La familia Fenouillard, de Georges Colomb, mientras que un año más tarde, el 14 de mayo de 1890, los ingleses sacan a la luz la primera revista de cómic de su país con el nombre Comic Cuts. En la última década del siglo XIX, muchos periódicos norteamericanos estaban publicando historietas de media o una página incluso, pero pocas tenían solución de continuidad o duraban pocos días. Matt and Jeff, de Bud Fisher, cuya publicación se inicia el 15 de noviembre de 1907, es la primera tira cómica de la historia del cómic publicada a diario con un éxito relevante, el cual le permitió su publicación ininterrumpida hasta 1982. Durante ese periodo, la tira fue traducida al español, y entre los años 50 y 70 fue publicada por el diario Clarín en Argentina, el diario de Uruguay, donde se los conocía como Benitín y Elías, y por La Nación, La Tercera de la Hora y La Segunda, de Chile. En 1910 aparece la revista The Funnies, de publicación mensual, que está formada únicamente por tiras cómicas y que dará lugar en 1933 al primer libro de cómic de la historia, Funnies on Parade, A Carnival of Comics. A partir de 1934, la revista se publicaría quincenalmente con historietas como Dick Tracy y Popeye, que ya había aparecido por primera vez en 1929. Algunos de los cómics más famosos de la historia son 1926, Winnie the Pooh, o Winnie Pooh para Latinoamérica. En 1929 aparece Tintín en el país de los soviets. En ese mismo año también tenemos a Tarzán de los monos. En 1930 nace Mickey Mouse, el cómic más vendido de la historia, con más de 1.000 millones de copias. En 1938 aparece Superman. Muchos consideran a este como el primer superhéroe que apareció en un cómic. Pero, 8 años antes, ya había hecho su aparición en Japón Ogon Bat, o Fantasmagórico, como lo conocemos en Latinoamérica. Un héroe con capa que tenía poderes sobrenaturales procedente de la Atlántida. Pese a que el Capitán América ya había arribado a los cines en 1944, aunque en una sucesión de cortos y no en una película en sí, Superman fue el primer superhéroe en llegar al cine en 1951 en forma de largometraje, con Superman contra los hombres ratones, con George Reeves como protagonista, que nada tiene que ver con Christopher Reeve, famoso por protagonizar 3 míticas películas del Hombre de Acero. A esta le siguieron Batman en 1966, interpretado por el aclamado y mítico Adam West, y una película sin la licencia de DC, Abar, The First Black Superman, Abar, el primer Superman negro, estrenada en 1977. Los tiempos fueron cambiando. Los cómics han ganado un lugar importante en la cultura popular e inspiraron algunos de los éxitos de taquilla más importantes de la década. Las universidades ya los consideran como material de estudio, como ha sucedido con el cine en su momento. En el cómic hay tantas historias como creadores, tantos estilos como plumas, y tantos géneros como te puedas imaginar. Para finalizar, responderemos a la pregunta que aparece en el título de este video. ¿Existen cómics de geografía? La respuesta es sí. Basura, de Derf Bagderf, sigue las locas aventuras de 3 amigos que limpian las calles de montones de basura, al mismo tiempo que sufren a los insoportables burócratas de una pequeña ciudad, sus extravagantes vecinos, el asfixiante calor del verano y las tormentas heladas del invierno. Basura es una ficción inspirada en las propias experiencias de Derf como basurero. En este cómic podemos encontrar también páginas de no ficción que detallan cuáles son nuestros desechos, a dónde van y la apatía del Estado hacia el cuidado del medio ambiente. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video de Mundo Geografía. Chau chau.